Buenas noches. Hoy vamos a agregar un concepto más a lo que son nuestras clases y objetos. Ya sabemos, en teoría, qué son las clases, ya sabemos qué son los objetos, ¿no es cierto? Sabemos lo que son los constructores y también sabemos lo que es la sobrecarga de constructores. Hasta ahí todo bien, ¿no? Y ya hemos trabajado con una clase persona, ¿no? Donde le hemos creado nosotros algunos atributos, hemos sobrecargado los constructores, algún método y todo lo demás, ¿no? Y de momento a todo, sobre todo a todos los atributos los hemos colocado como públicos para poder acceder a ellos desde otras clases. Esa era la idea, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, hasta ahí, bueno, hemos trabajado de esa manera, ¿no? Hoy vamos a ver un concepto que le vamos a agregar a la clase que hemos definido. El concepto se llama el encapsulamiento. ¿Listo? Um, Cuando hablamos de encapsulamiento, lo primero que tal vez pensamos es en una cápsula o en la cuarentena, ¿no? Nos vamos a encapsular, decimos, ¿no es cierto? Algo así, pero la idea es que nos vamos a cerrar dentro de algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es la idea genérica cuando hablamos de encapsularnos, ¿no? O sea, que vamos a estar más o menos en una cápsula o encerrados, algo así, ¿no? Y con la cuarentena hemos visto bastante de este término de encapsulamiento. Bueno, lo hemos escuchado y lo hemos entendido de alguna manera. Pero en programación, sobre todo, bueno, y esto aparece solo en programación orientada a objetos, el concepto de encapsulamiento, más que todo hace referencia a las clases, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, cuando hablamos de encapsular, hablamos de proteger, encerrarnos. Y cuando hablamos acá de encapsular en una clase, hablamos nosotros de esa protección que tiene que tener una clase hacia los elementos que conforman dicha clase. O sea, los elementos que conforman una clase, no se olviden, son los métodos y los atributos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero hace mayor énfasis en aquellos elementos que contienen los datos. Y en realidad entre los atributos y los métodos que tiene una clase, los que van a contener los datos normalmente son los atributos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a orientarnos más a proteger esos atributos que tiene la clase. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces acá se nos dice que básicamente así a nivel general una clase es una cápsula blindada, debería ser algo así, que va a proteger obviamente a sus atributos, en este caso del exterior. Y la idea de protegerlo está en el sentido a limitar en algunos casos la forma en la que, digamos, otras clases van a acceder a estos elementos. ¿Listo? Y obviamente la idea es que ese acceso que van a tener otras clases se pueda controlar en las dos acciones que normalmente se trabaja con los atributos. Nosotros consultamos a los atributos de una clase para dos acciones, para modificar su valor o para leer su valor, para saber cuál es el valor. ¿Ya? Normalmente a esta lectura les he dicho que se le dice get, ¿no es cierto? Get, esta es una G. Y a esto a la modificación se le dice set. ¿Listo? Normalmente hacemos eso. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a acceder a los atributos de la clase, deberíamos controlar su get, su lectura, o su set. ¿Listo? ¿Ya? Y estos mecanismos los tenemos que establecer nosotros, los programadores, en función a lo que estamos nosotros de alguna manera diseñando o haciendo. Por ejemplo, acá, no sé qué hemos colocado. Miren, en el género, por ejemplo, nosotros lo hemos definido como un char, ¿no? Y en realidad los datos posibles, digamos, que podemos definir para esta clase pueden ser así. Pueden ser una M o una F, digamos, masculino o femenino. Pero, ¿qué pasa si nos envían una A? O sea, ¿qué dice la idea del encapsulamiento? O sea, la clase debería proteger para que cuando se envíe un género, entonces sea una A, perdón, sea una M o una F. Pero si es otro carácter, digamos que asuma que va a ser si bien se envía una A, digamos, asuma que sea masculino, por decir, pero solamente voy a permitir estos valores. Si tuviese acá
voy a escribir así, digamos una edad. Entonces, esta edad, por ejemplo, podría hacer o sea, podría tener el caso de que controle que sea, por ejemplo, mayor o igual a 0. O sea, no puede haber 0 años, digamos. Puedo controlar, si quiero controlar solamente mayores de edad, va a ser mayor o igual a 18 años. Si me introducen otra edad, entonces tendría que asumir que es mayor de edad o asignarle otro valor o ver qué hago o no dejar que se asigne ese valor. Entonces tengo que proteger cómo se le van a asignar en cierta forma datos o valores a estos atributos. ¿Listo? Y esto ahorita lo podemos controlar dentro de la clase porque normalmente dentro de las otras clases que llamen a esta, como este es un entero, cualquier entero le pueden asignar. ¿No? Esa es la idea. Entonces tengo que de alguna manera controlar esto. Asimismo, puede haber datos confidenciales. Por ejemplo, acá puede haber un CI, digamos, que vamos a pedir o vamos a llenar en la clase, digamos, vamos a crearle en la clase ese CI, pero después, suponiendo que es confidencial, no lo vamos a permitir ver, aunque un CI no es confidencial, pero vamos a hacer ese supuesto. Ya, entonces, si lo ponemos público, entonces no va a poder ser accedido. Si lo colocamos privado, obviamente, o sea, si lo colocamos público, perdón, va a poder ser accedido, ¿no? O sea, va a ser accedido de todo para modificarlo y leerlo. Y si le colocamos privado, no se va a poder ni modificar ni leer. Pero puede que tengamos el caso de que solamente permitamos el CI leerlo, pero que no se modifique. O sea, que se permita leer el CI, pero que no se permita modificarlo, porque digamos es un dato que una vez ingresado ya no puedo modificar más, ¿no? Entonces, hay estas cositas que deberíamos proteger desde la clase, ¿no? Si lo coloco esto, por ejemplo, privado, ya no puedo ni modificar ni leer, pero vuelvo a reiterar, si solamente quiero leer para consultar el CI, entonces este private me deja así. Y si lo coloco público, bueno, me abre ya todas las posibilidades que lo pueda modificar y que lo pueda leer, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Entonces, esa es la idea del encapsulamiento, que la clase trate de proteger precisamente estos atributos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con algo. Entonces, cuando empezamos a encapsular, este ejemplo no lo vamos a ver porque ya hemos hecho una clase. Entonces, cuando ya empezamos a encapsular, ¿listo? Lo primero que se nos dice es que si queremos hacer encapsulamiento en C#, todos los atributos deberían ser privados. O sea, lo primero, si quieres encapsular, para empezar a encapsular, todo debería ser privado, no público, ¿ya? Ojo, pero si estamos colocando con privado, ya no tengo acceso ni a lectura ni a escritura. Ese es un detalle. Y no sé si acá estamos llamando algunos valores, nos va a empezar, miren, acá ya nos está saliendo, por ejemplo, el género, error, ¿no? Bueno, porque hemos llamado una clase acá, ¿no? Con el género, ¿no? Entonces, no sé dónde más, o sea, ya aquí, por ejemplo, nos está dando error acá porque ya está encapsulado, es privado, ¿no? Aquí estos géneros que tenemos acá, ¿no? Entonces, ya nos está dando un error. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, esto no significa que, bueno, o sea, si lo pongo privado, entonces no significa que no voy a poder leerlo o modificarlo después. Si colocamos nosotros privado, después, continuando con lo que es el concepto de encapsulación, podemos definir métodos para que esto, digamos, tenga solo acceso a lectura, pero no a escritura. El género que tenga acceso a lectura y escritura, puede tener ambos. Digamos la edad que no tenga ni acceso a lectura ni escritura, por decirles, podemos ir jugando con los accesos. ¿Listo? Pero ojo, una primera parte es colocarlo en privado. Hasta ahí, en privado no tiene ni acceso ni a lectura ni a escritura. ¿Listo? Entonces, para dar ya esos accesos a lectura y escritura,
C Sharp maneja para el encapsulamiento algo que se llama las propiedades. ¿Listo? Las propiedades son una especie de variables intermedias que nosotros creamos para los atributos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es como si fuese un método que básicamente va a ser un intermedio entre el campo o el atributo. Voy a colocar aquí una linecita, una pluma. Entonces, este es el campo, digamos, de la persona, su nombre, su apellido y demás. Y para este campo le creamos una propiedad. Este tiene que estar, ahorita está encapsulado ya, está dentro de una cápsula. O sea, para encapsularlo ya lo hemos colocado como privado. ¿Listo? Entonces, definimos para este campo una propiedad. ¿Ya? Y esta propiedad va a implementar, se puede decir, dos especies de métodos para este campo. Un método get y un método set. El método get va a permitir que este campo, por más que sea privado, se pueda leer. Y ese resultado de la lectura de su valor pase al exterior. El exterior es cualquier otra clase que lo esté llamando. Y el método set que definamos para esta propiedad va a permitir modificar, asignarle un valor a ese campo. O sea, ya os dije, lectura es un get y modificar o escritura es un set, les dije, ¿no? Entonces, definimos una propiedad que va a tener dos métodos, un get y un set, para ese campo. Y cualquier clase exterior se va a conectar a esa propiedad, ¿ya? ¿Sí? No directamente al campo, sino se va a conectar a esta propiedad para que sea un puente, un intermedio entre lo que es el campo y el exterior. ¿Y por qué hacemos este intermedio? Porque este método get podemos programarlo. Este método set podemos programarlo. ¿Listo? Este método set lo podemos programar para que, digamos, si solamente reciba masculino y femenino, si no es ninguno de los dos, ver qué hacemos, digamos. ¿Listo? Este get podemos programarlo para que cuando leamos cierto campo, digamos, estamos leyendo, no sé, el CI de alguien, le agreguemos la extensión Cochabamba, por decirles. ¿De acuerdo? Ahora, no es obligatorio que una propiedad tenga ambos métodos, el get y el set. O sea, en algunos campos le podemos simplemente programar un método get para lectura y en otros simplemente el set para escritura y no se va a poder leer, ¿no? Solo podemos habilitarle uno. Entonces, cuestión de que cuando desde otras clases se le llame, entonces solamente va a trabajar con los métodos que están programados de manera interna para esa clase. Todo esto, el campo que ya está encapsulado con un private, más la propiedad que vamos a definir con sus métodos, ya sea el get o el set o ambos, van a hacer este encapsulamiento. Aquí está el encapsulamiento. ¿De acuerdo? Y a través de ese encapsulamiento se van a poder conectar, obviamente, el exterior. ¿Ya? ¿Cómo definimos esto? Para lo que es ya codificando en C Sharp. ¿Listo? Toda propiedad se define siempre con la palabra public, porque esto es lo que se va a ver hacia el exterior. ¿Listo? Luego viene el tipo. Este tipo tiene que ser el mismo tipo de dato del campo. ¿Listo? Luego viene el nombre de la propiedad. Por convención, el nombre de la propiedad ya tiene el mismo nombre del campo, pero esta vez empieza con mayúscula. ¿Listo? Aquí no hay paréntesis porque no es un método normal, es una propiedad. ¿Listo? No hay paréntesis, no hay parámetros de entrada, nada. Se abre y se cierra llaves. ¿Ya? Y esto define el cuerpo de la propiedad. Y dentro del cuerpo definimos el método get. O sea, se escribe un get, se abre y se cierra llaves para hacer la lectura. Y un método set, se abre y se cierra llaves para asignar valores. ¿Ya? En el método get tiene que haber una palabra return, que básicamente es el valor que va a retornar esta propiedad cuando se haga un get. O sea, cuando hay una lectura, tiene que leer algo y tiene que venir un valor por acá, ¿no es cierto? Entonces, hay esa lectura y esa lectura tiene que retornarse, tiene que haber un return acá. ¿Listo?
¿ya? Ah, y en el set, ¿listo? O sea, el set es para una asignación. Cuando le quiera asignar un valor, de otras clases del exterior van a venir y le van a querer dar un valor, digamos, al CI. Va a venir aquí y ese valor que llegue del exterior va a estar en esta variable value. ¿Ya? Y esa variable value la podemos asignar al campo o podemos preguntar si esto, ya, si esto cumple con las restricciones que tenemos y demás. ¿Listo? Entonces, bueno, acá está todo el detalle que les acabo de explicar y vamos a trabajar con el ejemplo. ¿Listo? Vamos a venirnos a esta misma clase que tenemos y miren, ahorita todos estos están con propiedades, perdón, están ya encapsulados, los hemos puesto private, pero ninguno tiene su propiedad, ¿no? Aquí voy a definirme una región. Una región es para separar un bloque de código, ¿no? Acá voy a colocarme una región. Estos son los atributos. Aquí va a ser una int region para organizar nuestro código. ¿Ya? Ahí estamos. Y aquí me voy a crear una región de propiedades. ¿Listo? Entonces, miren acá, nosotros, por ejemplo, ahorita este atributo nombres ya no se puede leer ni escribir porque está privado. Le vamos a crear una propiedad para que haga esas tareas. Entonces, la propiedad siempre empieza con este acceso que es público. Luego viene el tipo de dato. El tipo de dato tiene que ser el mismo del atributo. Entonces, acá va a ser string. Y a la propiedad le tenemos que llamar igual que el atributo, pero no obviamente igual. O sea, para diferenciar, aquí le colocamos esto así, n mayúscula. O sea, con mayúscula empiezan las propiedades. ¿Listo? Luego abrimos y cerramos llaves y esto delimita el cuerpo de la propiedad. ¿Listo? Delimita el cuerpo que tiene la propiedad. Y acá estamos obligados a escribir o el método get o el set o ambos. Por ejemplo, acá yo voy a escribir el get. ¿Ya? Este es su método para acceso a lectura. Y el set es el método para su acceso a escritura. ¿Listo? Hasta ahí todo va bien. En el get, como hacemos una lectura, siempre tiene que haber al final una palabra return. ¿Ya? Entonces, ahorita miren lo que voy a hacer es que cuando llame esta propiedad nombres, voy a retornar el valor de estos nombres de acá. Entonces voy a colocar return el valor del atributo nombres. Lo que tenga nombres lo voy a retornar de momento. ¿Ya? Luego vamos a programarlo. O sea, aquí dentro de estos métodos nosotros podemos programar, podemos hacer ifs, podemos hacer ciclos, podemos hacer lo que queramos. ¿Listo? ¿Ya? Y en el set, cuando se está queriendo asignar un valor, viene de otra clase del exterior. Entonces, este exterior está enviando, digamos, un nombre, una cadena. Esa cadena está en esta variable que es value, en este valor, en esta palabra reservada, perdón, que es value. Si ese valor llega a la propiedad con este nombre value, podemos hacer lo que nosotros queramos. O sea, nos está llegando aquí lo que queremos asignar en esto, en value. ¿Listo? Entonces nosotros lo que podemos hacer es que si quiero asignarle nombres al nombre, entonces mis nombres van a ser igual a ese value. O sea, cuando yo llame a la propiedad, el valor que le esté dando a esta propiedad va a venir en esta palabra reservada que es value. Y este valor que le estoy queriendo asignar a nombres, le vamos a asignar al atributo nombres. Ahorita estamos dando una vuelta, estamos haciendo un puente. Pero lo interesante es que este método set también lo podemos programar. ¿Listo? Ahorita para que me corra voy a colocar esto público porque creo que es el único atributo que estoy llamando. ¿Ya? Me estaba dando error acá en esto. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer acá, miren, aquí aquí tenemos un botón que crea un objeto, ¿no es cierto? Aquí vamos a seguir creando el objeto, pero esta vez lo vamos a trabajar con las propiedades.
ya acá. Entonces creamos objetos y hacemos todo. Miren, aquí ya no puedo llamar a lo que es... voy a trabajar solamente con la persona 1, porfa. Y el resto lo voy a comentar, ¿ya? Solamente con esto quiero trabajar. Y hasta ahí, miren, creamos una persona y todo lo demás, ¿no? Y lo mostramos. Estamos creando como Juan. Miren aquí cuando llame a persona 1, ya no me aparece el atributo nombres. Miren, sí me aparece el atributo género porque de momento lo hemos publicado, ¿no? O sea, porque estamos llamando desde otro lado para la lista que hemos hecho acá en esta aplicación. Pero miren, ya no me aparece el resto de los atributos porque todos los atributos, salvo el género, están encapsulados. Entonces están con su private y para algunos, solamente para nombres, ya definir su propiedad. Entonces, como podemos ver acá, el género sí me sale porque es un atributo. Pero aquí me sale la propiedad nombres. Miren, incluso me lo pone una llavecita. La llavecita significa que es una propiedad. O sea, nosotros, a través de esta propiedad nombres, ya podemos acceder al atributo nombres. Entonces, miren, persona 1.nombres, le vamos a cambiar aquí el nombre. No va a ser Juan, digamos va a ser Oscar. ¿Listo? ¿Ya? Y miren, aquí estamos llamando P1 mostrar datos. Si les muestro este método de mostrar datos que está acá, estamos llamando al atributo nombres, no estamos llamando a la propiedad nombres, ¿no es cierto? Estamos llamando al atributo. Pero cuando hagamos esto, ya, cuando hagamos esto, ya, en nombres le estamos asignando un valor. Lo que vamos a hacer es llamar a este método set. O sea, ese valor de Oscar que le estamos dando acá, ya, va a venir así en esta palabra reservada que es value. Y eso le vamos a asignar al atributo nombres. Entonces acá cuando se despliegue el messagebox.show con persona mostrar datos, ya no va a salir Juan Vargas, va a salir Oscar Vargas. Miren, vamos a probar. Vamos a hacer correr. Ya, está corriendo, está corriendo. Ahí está, corrido. Entonces miren, me sale Oscar Vargas. No me sale Juan Vargas, porque ya hemos hecho este cambio a través de la propiedad. ¿Listo? Ahora, nosotros acá, ya, estos métodos los podemos programar. ¿Listo? Los podemos programar de alguna manera. Miren, voy a hacer una propiedad ahora para el género. ¿Ya? Lo vamos a colocar acá privado ahora sí. Todo lo vamos a encapsular. Y vamos a crear una propiedad para ese género. ¿Listo? Entonces acá es public siempre. Y el tipo de dato es esta vez un char. Y le vamos a llamar género así. ¿Listo? Abrimos y cerramos llaves. Y al género también le vamos a colocar su método get y su método set. ¿Ya? Tanto para lectura o para modificar sus datos. ¿Ya? Y aquí de momento voy a hacer simplemente igualito. Voy a hacer un return. Cuando quiero ver esto, retorno el género. En el get siempre está el return. Y cuando quiera asignarle un valor a ese género, le vamos a asignar el valor. ¿Listo? Y hasta ahí va a funcionar igual que esto. Solo que esta vez acá, miren, tenemos algunos errores. Tiene que salir errores por acá. Aquí, por ejemplo, nos está saliendo el error porque estamos llamando directamente a género. Lo que vamos a hacer es llamarle a la propiedad género, ya no al atributo género. Porque cuando hago un get, lo que retorna es el género. ¿Listo? Entonces hasta ahí va a seguir funcionando nuestro programa, ¿no?
Y cuando incluso lo llame acá, cuando creo un objeto, también si hago, digamos, antes de mostrar los datos, persona 1 punto género, me va a salir la propiedad, ¿no es cierto? Ya no me sale el atributo y puedo cambiarle el género, no sé, a masculino, por decirles, ¿no es cierto? O a femenino, ¿ya? Cambiamos a femenino y aquí le cambiaremos el nombre, digamos, María, por decirles, ¿ya? Entonces hasta ahí sigue haciendo lo mismo y me va a salir a María Vargas con sexo femenino, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero esto lo podemos programar. Ya, mira, hasta ahí voy a probar para que vean que funciona. Y ahí miren, María me cambia esto y me cambia esto a través de las propiedades, ¿no? Me está cambiando los valores de los atributos. Ah, por ejemplo, acá cuando me llega este valor, puedo preguntar, o sea, puedo hacer aquí un if, ¿ya? O sea, esto es un carácter, o sea, este value agarra este tipo de dato, ¿no? Que le están queriendo asignar esta propiedad para que después se le asigne acá. Entonces, puedo preguntar si este valor, si el valor es igual a masculino, ¿ya? O este valor es igual a femenino. Entonces, si es cualquiera de estos dos, si es masculino o femenino, me falta un doble igual ahí, entonces le vamos a asignar el valor a género. ¿Ya? Es que significa que le han enviado un masculino o un femenino. ¿Listo? Y si no, entonces, o sea, no le están enviando ni un masculino ni un femenino, le pueden estar enviando una A, un carácter 1. Entonces, miren, acá podemos decir, si no, entonces, si nos envían cualquier otro, vamos a asumir que por defecto, digamos, es mujer. Me envían cualquier otro valor, voy a asumir que es mujer. ¿Listo? Pero si me envían masculino o femenino, ese valor le asignamos. Si se me envían cualquier otro carácter, voy a decir que es mujer. Sí, va a ser mujer. Entonces, miren, bueno, vamos a probar aquí. El género le vamos a enviar una X. O sea, debería salirme María Vargas X, ¿no ve? Pero como le estoy asignando a la propiedad, va a llamar a su método set, porque le estoy dando un valor, y va a preguntar ese valor, o sea, X es igual, o sea, es igual a M, es igual a F, no es. Entonces se va a venir acá y va a asignarle este valor. Miren, vamos a probar. En teoría debería salir con X, pero no va a salir, o sea, va a salir ya validado, va a seguir saliendo femenino. O sea, estamos encapsulando, estamos protegiendo para que si por algún motivo, por algún error, desde otra clase yo le envío algo que no debo, en este caso, entonces asuman los valores que tengo por defecto, o bien masculino o femenino, si no, no. ¿De acuerdo? El get también lo podemos programar, o sea, cuando yo pido los nombres, no necesariamente voy a retornar los nombres, o sea, puedo, digamos, aquí hacer esto, nombre, digamos, ¿no? Y cada vez que llame a digamos, a esta propiedad, va a sacar el nombre de la persona, pero con el prefijo nombres. Miren acá, voy ahora, voy a comentar esto. Y aquí voy a hacer simplemente un messagebox.show, ya. Y aquí voy a llamar a p1.nombres. O sea, debería salirme María nomás, ¿no es cierto? Pero como voy a leer los datos, se va a ejecutar este método get y me va a decir nombre y me va a salir María. No me va a salir simplemente María. Todos pensaríamos que me va a salir María nomás, ¿no? Pero no va a ser así. Miren, vamos a hacer correr. Miren, me sale nombre María. No importa qué nombre coloque. No, acá me dice nombre Jaime. ¿No es cierto? Entonces, nosotros podemos programar estos métodos, el get y el set, como estamos viendo,
de acuerdo a lo que se nos antoje. Ahora, miren, no es necesario que una propiedad tenga implementados el get y el set. Vamos a suponer que el CI solamente es para lectura. Entonces miren, voy a definir acá una propiedad para el CI. El CI es un string. CI le vamos a llamar así con mayúscula. Y solamente va a tener el método get. ¿Ya? Cuando querramos leer esto, va a ser return el CI. ¿De acuerdo? Entonces miren, le vamos a asignar acá en un constructor. Voy a sobrecargar un constructor, no sé si lo tenemos por acá, nuestros constructores, aquí están. Voy a crear una persona con sus CI más, ¿ya? Estos nombres, apellidos y CI. Como tenía acá todo esto, esto de acá lo voy a sobrecargar, perdón, ahí. Aquí voy a colocar una string CI más. ¿Ya? Y ahí voy a hacer esa asignación de datos. Entonces en este constructor creo y tengo la propiedad para acceder al CI, pero solamente para leer, porque solo tengo el get. El get es lectura, el set es para escribir, ¿no es cierto? Entonces miren acá, voy a crear ahora esta persona y cuando lo creo voy a llamar al otro constructor. Aquí adelante su carnet, le hemos puesto, digamos así, guión 1A, digamos así, carnets, ¿no? Entonces ahí está su carnet. ¿Listo? Si yo quiero, puedo sacar el carnet, o sea, digo p1.6, me sale, ¿no es cierto? Y voy a poder desplegar este carnet, porque tiene el método get, ¿no? Y va a acceder a eso, o sea, sí va a dar. Yo voy a hacer correr. Y ahí me sale el carnet, ¿no? No es problema, porque estoy haciendo lectura. Pero si quiero hacer una asignación, quiero cambiar el nombre, por ejemplo, acá, p1.6, hasta ahí me sale. Y digamos, le vamos a cambiar el carnet por este número. Ya me está dando error. No me deja. Porque no tiene su get. ¿No? Y ahí me dice, persona.6 es solo de lectura. Puedo acceder para leer el dato, pero no lo puedo cambiar. Con esto, de alguna manera puedo garantizar que cuando cree, digamos, una persona, le envíe su CI con el constructor, después no lo modifique. Desde otro lugar, desde otro código, no se modifique. Entonces, no necesariamente tiene que tener acá ambos. En el CI, por ejemplo, digamos, puede ser solamente de lectura, pero que no se modifique. Y aquí lo puedo programar, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no es cierto? Aquí puedo preguntar si el valor actual del CI es tal, puedo retornar tal cosa, si no tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, una verdadera encapsulación es teniendo todos estos atributos como privados y uno a uno empezar a realizar sus métodos get y sus métodos set. ¿Listo? Entonces acá tendríamos que encapsular los apellidos, o sea, eso implica que debería crearme aquí una propiedad que sea así, llamarle así, y aquí tener su método get y su método set, ¿no? Aquí ya lo estoy escribiendo en una sola línea, aquí un return, lo puedo programar o no, ¿no? Return aquí los apellidos, y aquí apellidos igual a vale, ahí está encapsulado, ¿no? Lo voy a escribir mejor para que se entienda. Ahí está. Ahí está. ¿No? Debería tener otro, para el género ya lo tenemos, para la edad nos falta, ¿no? No estamos encapsulando la edad, ¿no? Entonces sería un entero.
Aquí tenemos el get. De momento voy a escribir así como genéricas directamente, return la edad, y en su set vamos a tener nosotros acá que la edad es igual a este value. Obviamente aquí con este value, antes de asignarle a edad, puedo hacer lo que hice anteriormente acá, revisar, ver y todo lo demás, ¿no? Ahí cuando estamos trabajando con todos los atributos como privados, y para cada uno de ellos estamos definiendo sus propiedades y programando sus métodos, ya sea el get o programando su método set, estamos cumpliendo este propósito de encapsular. El encapsulamiento es una buena práctica de programación. A algunos programadores les aburre encapsular, pero en realidad después se dan cuenta de las ventajas que tiene aplicar este concepto. ¿Listo? Siempre y cuando obviamente estemos programando estos métodos get y estos métodos set, ¿no? Si programan, digamos, algo y no van a utilizar ni el get ni el set, o sea, ni los van a programar, solamente los van a tener así. O sea, están encapsulando, sí, pero no están aprovechando, digamos, la potencia que tiene este concepto de la encapsulación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con eso terminamos de ver este concepto, ¿ya? De lo que es el encapsulamiento y las propiedades, que es la forma de encapsular que tiene C#. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a detener el video acá. Con eso terminamos esta parte del tema, ¿ya? Bien, lo detenemos.